Buen día, Carolina, para vos, para todos los televidentes, oyentes de la red de Radio María. Y como bien dijiste vos, vamos a hablar de este teatro diplomático que hemos empezado a conocer a 3 años, ¿sí? 3 años de la guerra en Ucrania, así que es un momento histórico, ¿sí? Ahora vamos a charlar y a hablar por qué. A ver si nos podés explicar un poquito cómo está detallado, podríamos decir, este cuadro de ajedrez. Sí, yo por ahí usaría apelaría a juegos mucho más, más populares, como veníamos jugando al truco, sí, donde todo el mundo agarraba y escondía lo que quería, y ahora estamos jugando al póker abierto. Bien. Sí, justamente eso es lo que se mostró en Naciones Unidas lunes y martes. ¿Por qué pues, digo póker abierto? Porque ahora se ve claramente cuáles son las intenciones de todo lo que están en juego. Algunos han cambiado en sus intenciones, convengamos que es así, pero bueno. Vos bien señalaste que hubo una reunión en el Consejo de Seguridad en la que se vota una resolución un tanto descafeinada, diría alguno por ahí, ¿sí? Sobre, bueno, llegar a una paz lo más justa posible, lo más rápido posible y demás a propuesta de Estados Unidos. La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque Estados Unidos es el más interesado en este momento en una paz, no Estados Unidos en sí, digamos, sí como Estado, pero bueno, la administración Trump es la que Bien. está atrás de esto, porque lo que está buscando es recuperar lo invertido. Mm. Las guerras no son gratis. Y bueno, Trump lo que quiere hacer es recuperar los 350.000 millones de dólares que invirtió en búsqueda de un posible acuerdo que se daría el viernes con Zelensky sobre el 50% de la explotación de las llamadas tierras raras. Zelensky no le queda más remedio porque si no se va quedando sin apoyo militar, o sea, básicamente las armas que utiliza, si bien hay europeas, y ahora vamos a hablar que por ahí viene por ahí Cantagaray, digamos, las armas son todavía mayormente norteamericanas, ¿sí? Ujú. Bueno, eso es lo que plantea hoy Estados Unidos y obviamente en ese acercamiento con Rusia que hemos hablado la semana pasada, ¿sí? Histórico de Estados Unidos, Sí. sí, que hacía 15 años que no pasa. Recién dijiste que esto se puede llegar a dar el viernes. Sí, exactamente. Trump dice, bueno, yo lo voy a recibir. Lo que pasa es que Zelensky no le queda mucho que resolver. Igualmente, paralelamente, como decíamos, póker abierto y las cosas se están mostrando, vos hablabas de que Europa se abstuvo. Sí. Europa justamente, habíamos hablado hace un tiempito atrás, que se está reuniendo. Bueno, están haciendo cuentas para ver a ver cómo pueden apoyar económicamente a Ucrania, porque obviamente Ucrania es parte de la Unión Europea. Ahora la cuestión es, parece que no es tanto de la OTAN como sí de la UE, de la Unión Europea, ¿sí? Ajá. Entonces por ahí también vienen las propuestas así off the record de que pueden haber soldados británicos para garantizar la paz, una profundización del programa de formación digamos, en Francia de militares ucranianos, etcétera, etcétera. O sea, una profundización en la intervención de Europa. ¿Y eso lo vemos en dónde? El lunes, o sea, un día antes de lo que se votó en el Consejo de Seguridad, hubo Sí. 2 propuestas en la Asamblea. Una propuesta por Ucrania, que fue votada a favor por todos los europeos, de que hay que respetar la integridad territorial y demás de Ucrania, y la otra, la de Estados Unidos, muy parecida, pero con muchas más concesiones, que hasta terminó absteniéndose Estados Unidos de votarla, que también hablaba de una paz más justa, duradera y etcétera. Así que bueno, ese es el escenario, digamos, en principio. Recién hablabas del tema del costo, ¿no? De la guerra, eh, ni que hablar el costo humano, ¿no? Ni que hablar el costo humano de los muertos, de la gente que está desplazada de su lugar, pero estamos viendo, Bruno, de que las decisiones se basan en la economía. Básicamente sí, es así. O sea, en la economía, en una economía que, digamos, justifica la utilización de las armas. Ahora, como bien ha señalado incluso a pesar, y hacemos votos para su pronta mejoría del Santo Padre, el domingo, si bien no pudo realizar el Ángelus, Sí. sí envió un mensaje muy claro, diciendo que es un acto vergonzoso para toda la humanidad lo que está pasando en Ucrania.
¿sí? A prácticamente 3 años, como dice en su mensaje. Y eso tiene que ver con esto. O sea, a ver, la paz es algo que permite el desarrollo de los pueblos. La guerra bajo ningún concepto. Pero bueno, yo últimamente estoy muy histórico, diría alguien por ahí, pero para que lo entiendan nuestros oyentes. O sea, la guerra no es gratis. Y quien la sponsorea, llamémosle así, tarde o temprano se cobra lo que sponsoreó. ¿Sí? Esto es así de simple. Perdón no hablar con eufemismo. Pero bueno, en la Argentina a nosotros nos pasó que allí por la década del 20 del siglo XIX tuvimos que firmar una serie de acuerdos comerciales y económicos con el Reino Unido, que tuvieron que ver con el apoyo económico que los británicos le dieron a la guerra de emancipación. Ujú. ¿Sí? Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Lo que pasa que, bueno, hay más protagonistas en el tablero, no son menos. Pero bueno, el tema es básicamente, acá lo que se está discutiendo es recursos naturales. O sea, hay que pensar que Ucrania tiene alrededor del 10% de la producción de los 12 minerales estratégicos. Un detalle, ya por la década del 80 había tenido algunos problemitas Estados Unidos con el tema del titanio, sí, que es Ujú. un mineral estratégico, con el que se fabrican, llamémosle así, usando una palabra automovilística que ahora empieza la Fórmula Sí. 1 dentro de poco, las carlingas, o sea, el chasis de los aviones. ¿Qué pasó? Bueno, no pudo, Sudáfrica estaba bloqueada por el apartheid, y bueno, ¿a quién le fue a pedir este titanio? Y le fue a pedir a Ucrania, que en ese momento formaba parte, o sea, contaba con el beneplácito para la venta de la Unión Soviética, o sea, no le podría pedir a su contrincante en la Guerra Fría. Entonces, Claro. bueno, ahí una especie de simulación, lo que se hizo fue que Ucrania le diera titanio. Bueno, o sea que ya había negocios, ¿no? No es que era el mundo tan bipolar o la guerra tan fría, como dirían. Era fría, pero no tanto, diría Sí. alguien por ahí. Así que bueno, ese es el tema. Lamentablemente acá la discusión es esa. Y bueno, el problema es que la pérdida de vidas humanas, los desplazados y todo lo que estamos hablando a nivel de, digamos, de perjuicios que genera esto para las sociedades de los distintos países, es en realidad el costo más importante, porque eso no es solamente un costo económico, sino que en realidad se mide por sangre humana, ¿no? Sí, a veces cuesta hacer análisis fríos, ¿no, Bruno? A pesar de que, en cierto modo, en algún momento hay que hacerlo, teniendo en cuenta, bueno, lo que decíamos recién, los muertos, los desplazados. Hay decisiones que se basan en todo esto, todo el análisis que hacías vos recién, ¿no? Sí, sin duda. Ahora fíjense otro detalle. Vamos a ver, se juntaron los dos primeros ministros de Francia e Inglaterra. Como diría, seguimos con lo campero, como diría el Martín Fierro, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, porque si no los devoran los de afuera. Ujú. Bueno, ¿qué pasó? Uno de los principales expulsores de Gran Bretaña de la Unión Europea fue Francia, sí, digamos, entre comillas. Entonces, ¿qué pasó? Ahora ante un agresor externo o la probabilidad de un problema externo en un espacio interno como es Ucrania de la Unión Europea, porque lo viven un poco así, bueno, entonces ahora se pusieron de acuerdo y están empezando a discutir, bueno, se juntaron otra vez a los fines de ver, a ver, bueno, cómo podemos colaborar y ocupar el espacio que puede dejar Estados Unidos a nivel militar. ¿Sí? Entonces, todo esto juega, ¿sí? El que pateó el tablero fue Trump, está claro, Claro. porque buscó una paz totalmente distinta de la de Biden. Biden lo que buscaba era fortalecer a Ucrania para que fuerte Ucrania se sentara a la mesa de negociaciones. Trump eso no lo quiere otra cosa. Pero bueno, estamos ahí jugando con eso y por eso tantas idas y vueltas en este mercado diplomático, llamémosle así, o teatro diplomático. Yo diría mercado porque también hay mucho de confabulaciones y demás y de conspiraciones como en cualquier otra película de intrigas. Y bueno, el problema es que se definen los destinos de la humanidad, ¿no? Y por Claro. eso creo que el Santo Padre señaló esto de un acontecimiento en general vergonzoso para la humanidad. Ya para ir finalizando, Bruno, hay comentarios de renuncia de Zelensky. ¿Esto puede llegar a ser una Bueno, solución? claro, lo que pasa es que acá tanto Trump como Putin juegan con el tema de que ya hace un año que Zelensky está gobernando sin elecciones, ¿sí? Convengamos que no es fácil hacer una elección
en un campo de batalla, ¿no? ¿Dónde ponemos las urnas? Yo Claro. para ser gráfico y que Sí, la sí, gente lo sí. entienda. Sí, o sea, esto no es, podemos poner un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, esto no es la Gran Bretaña del final de la guerra, donde Sir Winston Churchill, a pesar de haber gobernado y haber llevado prácticamente al triunfo al Reino Unido, pierde las elecciones con Astley, que era además su viceministro, que era laborista y era de otro partido, pero que habían hecho un gobierno de coalición por la guerra, ¿sí? O sea que los dos, entre comillas, la habían ganado. Entonces acá no es fácil votar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay un parlamento que le ratificó a Zelensky la posibilidad de continuar gobernando, pero de eso, ese es el argumento democrático, llamémosle Ujú. así, al que se aferran algunos para decir, bueno, no, pero Zelensky está haciendo una guerra por sí solo, etcétera, etcétera. Bueno, es un tema complejo. Y bueno, ya que estamos, una palabra nomás de la historia de la Argentina, ¿no? Nosotros tuvimos directores supremos, juntas, todo eso mientras estábamos en guerra. O sea, a ver, está bien, era el siglo XIX, pero, a ver, no era fácil, digamos, la actividad democrática cuando uno está fusil de por medio, ¿no? Me Claro. parece que es un tema importante tener presente. Bruno, muchísimas gracias por este análisis impecable como siempre. Te agradecemos por estar siempre disponible para Radio María, ¿eh? No, gracias a ustedes. Y bueno, ya digo, el tema es, no podemos nunca medir el precio, yo que quisiera dejar esto, nunca medimos el precio de lo que tiene, lo que es la paz. La paz no tiene precio porque no la vemos, pero la realidad es que es la única que permite desarrollar a los pueblos, ¿sí? Cuando estamos en guerra, las pérdidas no son solamente económicas o ganancias para algunos vivos, sino que en realidad lo que se pierden son millones de vidas humanas, millones de proyectos de vida, y estamos en una etapa para la humanidad que realmente, retomo por tercera vez lo que dijo el Santo Padre, es vergonzoso lo que está pasando en este siglo XXI, donde tenemos todos los elementos para resolver pacíficamente las diferencias y no lo podemos hacer. Bruno, muchísimas gracias. Buen miércoles para vos. Gracias a todos ustedes, un abrazo y nos estaremos viendo Dios mediante el día miércoles. Así es. Gracias.